Muy buenas noches. Iniciamos tu programa Razón y Acción, que tiene como objetivo orientar, educar, analizar diferentes temas para beneficio de la población mundial, invitando a especialistas, escuchando la voz alta del pueblo a través de entrevistas y reportajes. Estamos en este foro Mavi Bañuelos Macías, licenciada en Psicología y consejera familiar. Buenas noches a todos, buenas noches, abogado. Buenas noches, Pati. Buenas noches, Mavi. Charo Macías. Buenas noches. Pásale Buenas para noches, que te licenciada. conozcan, por favor, Charo. Buenas noches a todos. Es nuestra asistente. Y su servidora, Norma Patricia Saucedo Villalba, licenciada en Comunicación. Y tenemos nuevamente el honor de tener al licenciado Guillermo Varas Valdés Loera, abogado litigante y director jurídico de CIE, Asociación Civil, Capacitación Integral para la Excelencia AC. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Bienvenido otra vez. Nos da muchísimo gusto. El gusto es mío. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues mire, el otro programa fue un éxito y nos pidieron que concluyéramos un poquito más en cuanto a información de verdad. Por supuesto que sí. Entonces, pues ahora sí que para disminuir la problemática de nuestro tema anterior, que fue el trabajo infantil, un mal necesario. Entonces ahora es la contraparte, las obligaciones y deberes de los padres o tutores con respecto a sus hijos, ¿verdad? Claro que sí. Licenciado Guillermo, usted nos decía la vez pasada que la solución no es hacer más leyes, ¿verdad? Para garantizar jornadas pequeñas ni prestaciones, sino más bien obligar a los padres o tutores o a las mismas instituciones a que cumplan con los derechos de los niños. ¿Nos podría explicar cómo se podría hacer esto? Sí, es mi apreciación que aquí el detalle no es tanto. Digo, si bien es cierto que existen niños que trabajan, existen, pero los niños no salen de las macetas. Entonces, esos niños tienen papá y mamá, forzosamente. Y desgraciadamente, lo que nos enfrentamos todos los días es que hay papás que no viven con sus hijos, mamás que no viven con sus hijos, y los niños están en abandono. Y a veces, aunque vean que los papás están en abandono, pero ese sería otro tema. Yo pienso que la ley es muy clara. Por ejemplo, en materia alimentaria, porque un niño tiene que salir a trabajar porque no tiene que comer. O porque la mamá no tiene para darle de comer, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, yo pienso que si fuéramos responsables y acatáramos la ley, porque la ley dice, ¿quién tiene derecho a recibir alimentos? Pues el que los necesita. ¿Y quién está obligado? Padre y madre. Y por ejemplo, ahí la ley tiene unas lagunas interesantes. ¿Por qué? Porque la ley nos dice la obligación de alimentos es de padre y madre, y luego maneja la palabra a falta del padre, la madre, y a falta de la madre, pues los abuelos paternos, y a falta de los abuelos paternos, los abuelos maternos, y así sucesivamente. Una pausa. Sí. A falta, porque la palabra falta, pues cada quien la podría agarrar como quiera. ¿A qué se refiere? Falta es falleció. Esa es la laguna, precisamente. Exacto. Esa es la laguna, porque por ejemplo, en el estado de Monterrey, habla a falta de la figura. Pero por ejemplo, aquí en Aguascalientes, a falta del alimento. Entonces no es claro. Claro. No es Ahí cierto. que sería que tienen que aclarar o legislar para que se amplíe más esta ley. Sí, tendremos que ponernos a trabajar en ese tema para definir a falta de qué. O sea, estamos hablando, bueno, uno interpreta, estamos hablando de alimentos, no de personas como tal. Entonces decimos, la falta es del padre. Si no está papá, porque falleció o por lo que gusten y manden, pues la obligación es de la mamá. Y si no está la mamá porque igual falleció. Pero en este caso, ahí caeremos en la controversia del programa pasado, en Así donde es. hablábamos sobre que los padres abandonan los Así hogares y las madres se tienen que hacer responsables de sus hijos. Entonces esto sería como un atenuante para ellos. Sin duda. De hecho, hace muchos años yo me acuerdo que las mujeres decían, pero ¿para qué voy? ¿Para qué peleo en un juicio? ¿Para qué me desgasto? Exacto. Al final del día,
la ley no sirve. No lo van a obligar a que pague. Bueno, en este caso, desde hace ya unos años para acá, o al menos como yo lo estoy manejando, Ujú. es yo demando a una persona alimentos, un padre responsable, por así decirlo, y perdón si hablo muy fuerte, pero No, está eso bien, es. Está bien. O sea, un padre que abandona de plano a sus hijos, pues es un padre irresponsable. Se va a uno a juicio, le demanda uno los alimentos, ¿verdad que sí? El Claro. juez al ver la situación va a condenar al padre. Porque tienen que haber 3 elementos, ojo, 3 elementos para poder condenar a alguien a pagar alimentos. Primero, Ok. que la persona a la que estoy demandando sea el padre del menor. Muy bien. ¿Sí? Comprobable. Comprobable, porque muchas veces me dicen, es que sabe que el licenciado es mi hijo y de él. Pero ¿qué cree? Nunca lo reconoció. Entonces yo quiero demandarle los alimentos. Hijo. No. Si estamos en ese supuesto, antes de iniciar una contienda judicial por alimentos, tendría que abrir una contienda judicial de reconocimiento de paternidad. Ok. ¿Y esa cómo se llevaría a cabo? Es un procedimiento, es un juicio igual, donde se demanda al papá de que que por sentencia firme lo declaren papá de mi hijo. Ahí tenemos la prueba idónea, normalmente es la prueba de ADN, ¿verdad que sí? Claro. Sí, Donde claro. dice, la ley dice que si mi contraparte, o sea, el papá del niño se niega en este caso a ofrecer esa prueba, entonces se presume que es su papá. Y el juez va a decir que sí es su papá y lo van a condenar. Claro, sí. Pero es lógico, Pati, es lógico, que para que yo le pueda demandar alimentos a un señor, tengo que acreditar que es mi hijo. Claro, sí, sí, sí. Porque si no, yo puedo decir que yo tengo un hijo de un artista famoso, de un político que tiene, o de alguien que tiene mucho dinero. Ujú. Y qué fácil. Exacto. Y no es así. Se tiene que acreditar plenamente que es mi hijo. De igual manera, también cuando yo reconozco a un hijo que no es mío, pues adquiero las obligaciones, ¿verdad? Claro. Ahí ya no se vale después decir yo ya no juego. Exacto. Claro. Ya me peleé con la señora, yo ya no quiero a los niños, porque es muy típico, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando uno anda ahí quedando bien con la mujer, no, pues es que yo te quiero y a tus hijos los adoro Y los voy a reconocer. y los voy a reconocer como hijos míos y en fin. Y luego resulta que, pues que siempre ya no, porque ya me peleé con la señora y ya los quiero desconocer. Entonces, ojo, primero que sea que la persona que esté demandando sea el papá. O la mamá también, ¿no? Porque Será. a veces, Será. antes era así que la mamá muy de los niños, pero hoy día ya vemos cosas bien extrañas. ¿No? Sí. Que sea el papá y que esté acreditado plenamente en juicio. Segundo, que el niño tenga la necesidad económica. Porque muchas veces, pues, y también ahí les invito, amigas, cuando vamos a pedir una pensión alimenticia hay que ser muy objetivos. ¿En qué sentido? En ver la capacidad económica del deudor alimentario. Claro, también eso. De repente llegan con nosotros mujeres que dicen, no, es que él trae un taxi, quiero que me dé 40,000 pesos mensuales de pensión, pues es imposible. Claro, algo real, ¿verdad? Qué bueno que toques esa parte, abogado, porque también digo, así como hay mujeres que están padeciendo la situación del abandono, también hay hombres. Sí, sin duda. También hay hombres que las mujeres se van, dejan a los hijos botados, el padre se hace responsable de Así todo es. y la mujer pasan los años y ya regresa muy cómodamente a exigir derechos. Así es. Y pues también yo creo que eso no es correcto. No es correcto. De hecho, de entrada, un niño que es abandonado por su papá o por su mamá, y hablo de abandono, Claro. ¿sí? Porque hay ocasiones que llegan conmigo señores, en este caso, pues diciéndome pues que ellos sí quieren cumplir con los alimentos, pero que no tienen el recurso, o sea, no pueden pagar las cantidades que les exigen, porque es muy triste. Yo pienso que ahí sí tendremos que meternos a legislar Sí. a fondo, porque hoy día basta con que la mujer presente una demanda por el concepto de alimentos, y antes de que el deudor alimentario esté enterado, ya fue condenado. ¿Sí saben ustedes Qué eso? tremendo eso. Sí, sí sabíamos. Eso se me hace peligroso, La- porque la- cualquier persona puede dañar, nada más por L- orgullo. Exactamente, la famosa sentencia provisional, ¿verdad? Los alimentos provisionales. Aquí, ¿qué es lo grave? Que es una audiencia que se hace en el tribunal, donde pues yo exhibo ahí muchas veces
documentos y llevo mis testigos. Y mis testigos dicen, no, yo lo conozco y gana los millones y todo. Entonces a veces no son objetivos en fijar una pensión alimenticia a los jueces. Los juzgadores fijan a veces muy rápido y no ven realmente la capacidad económica del deudor alimentario. Sí, Aquí se presentan diferentes tipos de problemas, ¿no? Como el que no tiene para pagar realmente o como el que se renuncia, se deslinda y prefiere renunciar a su trabajo para no pagar una pensión, Es que era cierto, lo que Pati. decía la anterior. Es cierto, tenemos Programa, ¿verdad? ese escenario, Pati, muy triste, que muchas veces, y con tristeza lo digo, abandonamos a nuestros hijos. Y le echamos la culpa a la mujer de nuestras penas, ¿eh? Decimos, no, pues me corrió, pues que se aguante. No que muy buena ella, órale. Sí. Dice que yo no sirvo, que soy esto, que soy aquello, órale. Lo Y más, hay muchos escenarios. lo más triste de este tipo de conflictos, que a mí es a lo que me preocupa realmente, es que por este estira y afloje de padres, los únicos afectados vienen a ser los menores, los Siempre. pequeños. Y esa es la parte en donde nosotros, pues más que nada, queremos enfocarnos. ¿Por qué? Porque es la labor, ¿no? O sea, Así es. proteger a los pequeños. De hecho, en todos los juicios judiciales donde hablamos de familia, el interés superior en todo juicio familiar siempre van a ser los menores. Claro. Siempre. Tan es así que un juez no puede dictar sentencia si no ha escuchado a los niños. Qué bueno. Se escuchan a los niños y hay gente especializada en un tribunal que psicólogos, Claro, sí. y llega el Ministerio Público, llega el DIF que representa a la familia, está el juez, está el MP, está un medio mundo ahí, hay tres personas de gobierno y el juez. El juez no es perito, el juez nada más está viendo y escuchando. Y se platica con los niños y tú con quién quieres vivir, por qué, cómo te trata tu papá, cómo te trata tu mamá. Y es una audiencia bien difícil. Sí, porque también hay niños que son amenazados, ya sea por el padre o la madre. manipulación. La Y hay alineación mucha parental, ¿verdad que sí? Sí. ¿Verdad? Que tu Así papá es es. el peor de los hombres. O sea, estamos Sí. pobres Por por culpa de tu papá. Nos va mal por culpa de tu papá. Estamos viviendo lo que estamos viviendo por culpa de tu papá. Y yo no digo que a lo mejor el papá tiene algo de culpa, pero a lo mejor no todo. Claro. Pero aquí el punto es el hacer entender al auditorio, a la gente, que los niños no son objetos. Correcto. Exacto. A un hijo yo no lo puedo manipular, ni le puedo estar diciendo hazte a mi favor, o apóyame a mí, o te tomo como cosa para obtener mi objetivo. Eso yo creo que es el error. Y desgraciadamente es bien común, ¿no? Claro. Pues es lo que conviene, abogado. Bien común. Los niños los utilizamos como armas ofensivas Ah, o como sí. escudos en los juicios. Hasta en lo sentimental de la pareja, ¿no? Exactamente. Exactamente. Si te preguntan, vamos a tener una audiencia y tienes que decir esto, cuando solo te va a dar un premio. No hagamos eso. No hagamos eso porque a la larga quien venimos dañando son a nuestros chiquitos, a nuestros hijos. Y el problema es de que somos padres y tenemos una obligación de hacer gente de bien. Así es. Oiga, Gente que licenciada, sume. Sí. Así es. Bueno, este tema nos tocó la diferencia, bueno, de obligaciones y deberes. ¿Nos Ujú. podría dar una explicación de la diferencia entre obligaciones y deberes? Por supuesto que sí. Una obligación es algo que tiene una sanción, Pati, es bien simple. Ajá. Hace muchos años, voy a dar un ejemplo. Aquellos viciosos, así como un servidor que consumen tabaco, podemos fumar libremente en todos lados. ¿No es cierto? Sí, Bueno, después sale una en ley. la cafetería y todo. En todos lados. Yo fumaba hasta en mi salón de clases, Pati. Ah, Sí, es verdad. En es aquellos verdad. años yo nos decía el maestro, nomás que no haya más de 3 tabacos encendidos, por favor, pero en mi salón de clases nos turnábamos. Bueno, entonces, cuando se viene dando esta situación del tema de salud, dicen, ¿sabes qué? Y hay que legislar en relación al tabaco. Y se empieza todo aquello de que en lugares cerrados no se puede fumar. Ujú. Pero no había una sanción, ¿verdad que no? No había. No, Entonces, Era como recomendación. sí, no fumes. área de no fumar.
área de no fumar. Ya cuando ya le ponen una sanción, se vuelve una ley perfecta. Tenemos leyes perfectas y leyes imperfectas. Una ley perfecta es cuando tiene una sanción. Eso sería la obligación. Eso ya es una obligación. Y un deber es algo que tengo que hacer, pero si no lo hago no pasa nada. Tienes que hacer tu tarea. Pues no pasa gran cosa. Te regañan o te bajan un poco, pero no pasa gran cosa, no pasa mayor. Debes de tender tu cama. Bueno, no hay una ley que diga, si no tienes tu cama te va a dar 5 años de cárcel, ¿verdad que no? No. Eso es la diferencia entre un deber y una obligación. Los derechos y obligaciones emanan de la ley. Los deberes son normas, son patrones de conducta que tenemos que tener los ciudadanos para embonar. Claro, que serían parte de los valores, ¿no? Sí, o sea, sí, somos muy curiosos, pero pues tenemos que respetar y si no respetamos no embonamos, ¿no es cierto? Así es. O sea, un deber es pues respetar a los demás. Ya si llegamos, pasamos esa barrera, entonces a lo mejor ya nosotros tenemos un compromiso con una autoridad. Claro. Entonces los deberes es lo que tengo que hacer, pero si no lo hago no trasciende, no pasa nada. Y una obligación, pues como su nombre lo dice, Sí, claro, eso es verdad. obligación. Y entonces, resumiendo, ¿cuáles serían las obligaciones de los padres para los hijos? Exactamente. La obligación es dar alimentos. Dar alimentos. Pues es que son Es todas. global, o sea, Son todas. Lo que marca la ley en materia de alimentos es alimentos, esparcimiento, salud, educación, vestido, un techo, todo lo que una persona, lo que un niño necesita para su sano desarrollo, esa es la obligación de nosotros como padres. Todo lo que necesite. Claro, sus necesidades, no sus caprichos, porque también entramos a otra materia, ¿no? Eso ya Sí, sería sí. otra materia. Exactamente. El niño tiene lo que necesita o el niño tiene más de lo que necesita, sería otro tema. Pero la obligación es esa, Pati. Y tenemos hijos y no nos preocupamos por ellos, los dejamos como animalitos y que vengan, vayan, hagan lo que quieran. Y a veces creemos que por llevar un platito de frijoles ya cumplimos y no. Así es. Abogado, ¿cómo podemos o debemos proteger a nuestros hijos y de quién? Vamos a verlo de una manera, un matrimonio disfuncional. Claro. Ujú. A los niños hay que protegerlos de ellos mismos. Porque los niños tienen voluntad propia. Okay. Un niño, si bien es cierto que medio entiende lo que está bien y lo que está mal, medio lo entiende, ¿verdad que sí? Sí. Pero que digamos nosotros tiene bien definido, no. Porque ni nosotros como adultos. Entonces un niño menos. Entonces, ¿por qué digo que hay que cuidarlos de ellos mismos? Porque hoy día tenemos tantos medios. Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿quién cuidaba a nuestros hijos? Las abuelitas. A mí todavía me tocó, ya estoy viejito. Todavía me tocan las abuelitas. Corríamos a sentarnos alrededor de la abuelita a que nos contara historias, Cuentos. sus cuentos, sus vivencias. Abuelita, cuéntame cómo conocí a mi abuelita. Estamos todos los chiquillos Bien emocionado. bien emocionados. Después de esto, pues, la mujer también tiene que salir a trabajar y empieza a cambiar el concepto de sociedad. ¿Y quién nos cuidaba? Pues la televisión. Claro. ¿Quién nos educaba? Una marca, una empresa televisora, la que fuera. Ya después de esto se empieza a complicar más. Porque ya ahora ya los niños tienen su WhatsApp, Ah, no, ya. su Messenger, su Instagram, Y ya no hay vida si se los quitan. no, Facebook, YouTube. Y nosotros no sabemos lo que ellos están viendo. Exacto. Entonces, desgraciadamente, el niño ya tiene sus problemitas que él tiene porque a veces nosotros no valoramos y no sabemos lo que el niño piensa o lo que el niño está sintiendo y creemos que está bien, pero Exacto. solo él sabe lo que está pensando. Si me permiten contar una historia, cuando Por iba en la supuesto. primaria, yo estaba chica y fui única mujer o 2 hombres más. Entonces yo deseaba una hermana y tenía una amiguita en la escuela que siempre me decía, ¿me puedo ir a vivir contigo? Y me acuerdo que le decíamos Coquis. Ay, sí, déjame decirle a mi mamá. Y le llegué a decir a mi mamá,
oye, mi amiga Coquis quiere venirse a vivir acá, ¿puede? Y mi mamá creía de que era chiste, ¿no? Sí, me dijo, sí, hija, ¿cómo no? Pues al otro día llegué bien emocionada, Coquis, Coquis, ya, sí puede ser mi hermana, puedes ir a la casa. Ya me dijo mi mamá que sí. Pero yo nada más soñaba con ella y ella pensaba en su hermanito, eran dos. Y entonces las nuevas familias, el papá estaba casado con otra señora o vivía, no sé si estaba casado o vivía. Y entonces la madrastra la paraba a las 6 de la mañana a lavar la ropa. Y llegaba la niña, era blanquita, güerita, con todo sangrado en la mano. Coquis, ¿qué te pasó? No, pues es que me puse a lavar, mi padrastra me puso a lavar la ropa. Y se comprende que les pegaba y todo. Entonces, pues ella bien emocionada, se llevó una cajita con su ropita y llegó con su hermanito. No, pues mi mamá se puso a llorar. Es como no. Y digo, ya voy a vivir con ustedes, estaban bien emocionados. No, pues sabía mi mamá que eso estaba mal, ¿no? Claro. Porque si no lo hubieran acusado de secuestro. Y dijo, no, tenemos que hablar con tu papá, de Cookies. Y fuimos a buscar al papá, pues el papá ni siquiera estaba enterado. Trabajaba todo el día para mantener, como quien dice, a las nuevas familias de dos, ¿no? Sí. Pero gracias a eso rescató mi mamá a esas niñas porque ya los obligaron a pasarlo con familiares. Y entonces se entregaron a familiares, pero es una historia pues que triste, ¿verdad? Triste. Porque ahora sí que la madrastra los trataba muy mal. Es correcto. Entonces mi pregunta es, ¿cualquier persona tiene la obligación de denunciar un maltrato? Sí, de hecho es un deber ciudadano, Pati. Cuando nosotros vemos, no solo un maltrato, o sea, cualquier conducta ilícita, cualquier conducta típica, culpable, antijurídica, cualquier conducta de esas que la ley considera delitos, hay que denunciarlos. Desgraciadamente tenemos la idea de que no sirve porque las autoridades no hacen nada. Pues a veces no hacen nada porque también a veces, y lo digo con respeto, a veces la sociedad no entendemos lo que realmente es un delito y los elementos que tiene que tener un juzgador para sancionarlo. Pero hay que denunciar, hay que hacer del conocimiento a la autoridad lo que está pasando. Sí, porque Y luego viejitos y niños y viejitos, Pati, también en abandono. Mucha agresión. a veces hemos visto en la calle que el papá está golpeando al niño y nadie se quiere meter ni en problemas ni nada. Porque también tienen el miedo de cómo es el papá si puede ser agresivo. Pero hay personas que sí nos metemos. Sí, la verdad. Sí, bueno, pues es que la obligación, como te digo, si un juez para dictar una sentencia donde intervienen los niños, primero lo tiene que escuchar. Claro. Y es increíble porque la gente dice, ay, pero pues son los niños, hombre, pues no cuentan, no, sí cuentan. Y cuentan Claro, más que todos. claro. Claro. Una pregunta, sí. abogado. En un caso en donde la mamá desaparece, el papá desaparece, y los hijos chiquitos se quedan y los abuelitos tienen que tomar el cargo de esos niños. ¿Qué se hace? ¿Qué procede allí? Usted me acaba de decir hace rato que a falta de padre y madre, los abuelos, pero ellos están vivos, ellos están bien, simplemente no quisieron hacerse responsables. Así es. ¿Qué sucede en esto? Bien, aquí hay dos opciones. Una, cuando los abuelitos toman el papel de papá y mamá, porque los hijos deciden, los papás de los menores deciden irse. Bueno, ahí los papás de los abuelitos pueden decir, no, sabes que son tus hijos y es tu responsabilidad, y los podrían en un momento dado, obligar, sí, claro, y pues tienen los niños, y si no, ¿qué es lo que se puede solicitar? Yo he hecho dos formas, y normalmente cuando los papás viven, solicito yo la guardia y custodia de ese menor. Okay. En la inteligencia que solamente voy a tener la guardia y custodia, no van a ser mis hijos. El día que
Si quieran ir con sus papás, lo van a poder hacer, pero sí es importante esa hora de custodia, por lo menos de hasta que sean menores de edad, ya siendo mayores de edad, pues ya que decidan, pero cuando sean menores de edad, pues yo voy a estar al pendiente. ¿Por qué se dan? Porque pues también tenemos un fenómeno muy triste en la sociedad que son los fármacos, las drogas, el alcohol. Que eso es otro tema muy amplio. Sí. Y ese tema es el que genera muchas veces la responsabilidad de los padres. Y ahí son los dos. Sí. Cuando papá y mamá tienen vicios, cuidado. Porque los niños no solamente están en abandono, están en peligro. Así es. Y ahí existe un peligro inminente. Cuando un niño, desgraciadamente, convive con papás drogadictos, y me refiero a papá y mamá, O y- alcohólicos. o alcohólicos que llegan y se ponen violentos, ¿verdad? Hay una puesta en peligro, son niños que vienen en violencia. Y un niño no debe de vivir ahí, no es sano Claro. para su desarrollo integral. Y Entonces, también las autoridades tienen que tomar ahora sí decisiones de... pero tú decías las palabras mágicas, Pati. La autoridad no ve muchas cosas. Exacto, es que ese es el punto. Pero si tú, Pati, ves que tu vecino siempre llega borracho y oyes gritos y que se rompen platos y que se rompen cosas y que, bueno, pues denuncia. En esa casa se están viviendo cosas extrañas. Hoy día la Defensoría de la Mujer es muy grande. O en las escuelas también, ¿verdad? Que se puedan dar cuenta de que... Cuidado. En la ciudad los niños me acaban de violar a 3 niños. Entonces, Ay, cuidado. O sea, los niños hay que cuidarlos de las redes sociales, hay que cuidarlos. Yo digo de ellos mismos, claro. porque pues uno entiende que su manto está para protegerlo, Claro, porque no para tampoco, agredirlo. no para atacarlo, Así es. no para atacarlo. O sea, una agresión es una cosa y un ataque es otra. Los dos son detestables, pero no debería de existir ni una ni la otra. Entonces, pues hay que estar muy al pendiente de nuestros niños, con quién se juntan, ¿verdad? Ese es otro tema grande de... ¿Qué hacen? Y luego hoy día tenemos temas de que, pues ya a los 13 años, 12, 13 años, las niñas ya no están jugando a las muñecas No, como a ya lo no. mejor lo hacíamos antes, Ya ¿no? no. Ya a esa edad ya quieren jugar otras cosas más. No, y ahorita ya temas muy fuertes. Sí. Ya se desviaron demasiado. Ya 12, 13 años ya están pensando en jugar al papá y a la mamá, en consumir drogas, en andar cosas. Y eso es muy delicado. ¿Y por qué se da esto? Pues porque no están las guías en la casa. En una ocasión a mí me comentaron, cuando mi hija estaba en la secundaria, Ujú. que la mayoría de las niñas de la secundaria eran bisexuales. Porque ellas decían que la verdad no valía la pena tener pues nada más a un hombre. Porque para que no causara un problema, un matrimonio, para que no servía para nada. Entonces qué tremendo, ¿no? Que a esa edad, por el mal ejemplo de una casa, ellas empiecen a crear una idea equivocada. Claro, una mala información. Pues Que ha sido deformada por los medios actuales que tenemos y que pasan, ahora sí que contenidos que no deberían de pasar. Y que los papás, porque a veces no están atentos a lo que están viendo sus hijas o sus hijos. y se ven muchas cosas, Pati, se ven muchas situaciones complicadas que todo impacta sobre nuestros niños. Sí. Exacto. Por ejemplo, un movimiento gay, por ejemplo, yo respeto Claro, respeto sí, todo. No juzgo ni nada, yo respeto a todo el mundo. Sí. Pero ese tipo de movimientos, o sea, es el que se me ocurrió, ¿no? Hay muchos. Hay movimientos, muchos, sí. porque no solo son de ese tipo, también hay otro tipo de movimientos sociales, de otro tipo, vamos. Pero impacta sobre nuestros niños. Y como platicamos hace ratito, un niño de 13, 14 años, apenas está abriendo los ojos, él ya se siente todo, no, hombre, no, yo ya. Ah, sí. Pero la realidad es que no, porque su cerebrito apenas está empezando a entender lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces es cuando tenemos problemas sociales, donde los sociólogos dicen
a lo mejor antes un problema serio era el alcoholismo, ¿no? Porque la drogadicción existía, pero a menor grado. A menor grado, como muy lejano. Llega el sociólogo, saca ese problema a la sociedad, le empiezan a estudiar el grupo de sociólogos, dan las posibles respuestas y ya reintegran las respuestas a ese problema, o los remedios, ¿no? Las alternativas. Pero ahorita ya hay tantas situaciones en la sociedad. Los niños están en un estado de indefensión, porque los papás salen a trabajar. Y es que el punto aquí no es tanto qué preferencia sexual puede escoger a un niño. Ese no es el tema, realmente Claro. ese es, cada persona define y libre. decide su vida. El punto es el ejemplo que se le está dando en la casa a un niño para que un niño tenga que tomar decisiones arrebatadas en su vida, ocasionadas por personas que no supieron educarlo. Ese sería más que nada el tema aquí. Exactamente. Y es que llegan los papás tan cansados de Exacto. trabajar que lo que quieren es llegar a descansar un ratito. Salte a jugar en la Vayas a calle. jugar. Vas a jugar o ponte a ver la tele. O tende el celular para que estés viéndolo, Exactamente. ¿verdad? Y nuestros niños son educados por todo el mundo menos por los papás. Y a los únicos que realmente debe interesarles la educación de nuestros hijos es a nosotros como papás, Claro. no a terceras personas, pero pues aquí está. Licenciado, para quien no sabe qué significa la patria potestad o custodia, ¿qué nos puede informar? Claro que sí, Pati. Mira, dentro de los procedimientos en materia de divorcio, cuando se da este tipo de situaciones, alguien tiene que tener un régimen de visitas, que es lo que nosotros le llamamos la convivencia. Okay. Sí, alguien tiene que, el papá o la mamá, uno de los dos, tiene el derecho de convivir con sus hijos y el derecho recíproco, Okay. tanto de padre Como madre. como con los hijos. Okay. O sea, el derecho a convivencia no solamente es, yo tengo derecho a ver a mis hijos, sí, pero también mis hijos tienen derecho a verme a mí, Okay, sí, porque a veces sí, no sí. entendemos eso, mamás. Sí, es verdad. No, que no lo vea, no me da dinero. Espérame, o sea, es su papá, es su figura paterna. Si no te da dinero, pues te hubieras casado con un millonario para que te diera dinero. Te casaste con un taxista, bueno, pues está complicado, porque a lo mejor yo como acredito cuántos ingresos percibe. Claro. Dar un ejemplo nada más, pero pues es el papá, entonces el papá tiene derecho de convivir con sus hijos y sus hijos tienen derecho de convivir con su papá, independientemente de lo que sea, siempre y cuando no exista una conducta que un juzgador determine grave para evitar que yo, papá, pueda convivir con un hijo. Pero si todo está normal, los problemas de papás es una cosa y mis hijos son otra cosa. Entonces, en este orden de ideas, es un derecho que tenemos recíproco de convivir tanto papá y mamá. Bueno, entonces es el derecho a convivencia, Pati. Luego tú me dices, ¿qué es la guardia y custodia? La guardia y custodia es quién va a estar al cuidado de los niños. Te doy un ejemplo. Yo, Memo, me divorcio, ¿no? Al cabo de mentiritas, yo me divorcio. Yo me divorcio y yo tengo el derecho a convivencia con mis hijas. O sea, yo las puedo ir a ver sábados y domingos o los días que se pacte que yo pueda estar con ellas conviviendo. Bueno, entonces yo tengo la convivencia. Alguien tiene que tener la guardia y custodia. Claro. Alguien va a estar al pendiente de mis hijas. La mamá. En este caso la mamá es quien está al cuidado de los niños. A esta figura, jurídicamente hablando, se le llama guarda y custodia de las menores. Yo tengo la convivencia, ella tiene la guardia y custodia. Y me hablas de otra pregunta, me dices la patria potestad. Entendamos qué es la patria potestad. La patria potestad, esa potestad que yo tengo de ser papá de mis hijos. Y esa siempre la tienen los dos. Okay. Aunque yo nada más conviva con mi hija, tengo la Patria. patria potestad. Y te cito un ejemplo. Le cito un ejemplo. Una persona que es divorciada, ya no es Memo, Una persona que es divorciado y la señora se quiere ir a Hawái o a Timbuktu, a donde tú quieres salir del país, aunque esté divorciada, necesita el permiso del papá. Claro. Sí, he escuchado que luego las mamás Es que no andan me quiere buscando al firmar. Bueno, ahí lo que sucede es que el papá tiene derechos sobre sus hijos. Esa es la patria potestad. ¿Y qué pasa? Ahí está bien eso que acaba de aclarar, pero ¿qué pasa en un padre
que se desligó, no da nada, no los va a ver, no le importan. Es correcto. Hay que abrirle un juicio de pérdida de patria potestad. Exacto. Y esa personita dejaría de ser, bueno, si se le puede llamar personita, bueno, este sujeto dejaría de ser papá o mamá de los niños. Ok. Pero eso no lo exime de sus obligaciones. Aún así, Sí. ¿No lo quieres ver? No los veas. pero tienes que dar. Pero tus niños comen, tus niños calzan, tus niños visten. Ahorita decía usted algo como se casó con un taxista y pues a lo mejor no le alcanza. Es correcto. Pero yo pienso, ¿verdad? Es algo muy personal, Mavi piensa. Ujú. El padre que es padre no necesita que nadie ni lo obligue, ni lo presione, ni lo amenace. Claro. Yo gano 100 pesos, tengo un hijo, mi hijo tenga 50. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y no necesito que nadie venga a decirme mis obligaciones como padre. Es correcto. Entonces yo creo que más que nada la sociedad lo que tiene que entender es los deberes y no esperar a que se vuelva una obligación. Aquí el escenario es de que cuando uno pasa por una situación de divorcio, pues los mexicanos son muy especiales, ¿no? Y lo primero que pensamos cuando nos tenemos que divorciar es porque ya le gustó a otra persona. O sea, no nos ponemos a ver que a lo mejor se hartó de que yo soy un borracho, se hartó de que yo doy muy poco dinero y estoy de las 2 de la tarde hasta el otro día. O sea, me voy a las 10 de la mañana y regreso a las 2 de la tarde con 3 pesos. Y pues, oye, es que, pues sí es poquito, ¿no? Pero de tiro es poquito, pues a lo mejor hazle la luchita y tienes mucho tiempo libre, busca otra cosa o ve la forma, ¿no? Entonces, son mil cosas, o sea, nosotros cuando estamos asesorando a una persona, escuchamos historias que luego nos quedamos nosotros. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. O sea, las razones y los motivos por las cuales de repente una pareja se quiere divorciar son muchas veces bien absurdas. Sí. Y lo peor es que luego Sí. culpan a los hijos o El ego agarran humano. de pretexto los hijos. No, pues me voy a desquitar y que no lo vea o que no le pague. Exactamente. No le voy a pagar el dinero. No le voy a dar pensión alimenticia porque yo no estoy dispuesta a que con mi dinero se vaya a pasar con el otro. O yo quisiera darle a mis hijas directamente, pero pues son niñas. También, sí. ¿Qué pasa si los padres ya no viven juntos? Ya están divorciados, ya no hay nada. Es lo que nos dijo al principio, demandar simplemente y ya. Sí, si ya no viven juntos y ya están divorciados, en un juicio de divorcio siempre se tiene que fijar una pensión alimenticia si hay menores. Estamos hablando en este caso que ya no tienen vida en común, pero sí hay menores, ¿verdad? Ok, Que sí. sí. Ujú. Bueno, cuando el juez, para dar cumplimiento al artículo 289 del Código Civil vigente para el Estado aquí de Aguascalientes, hay que dar cumplimiento con 6 puntitos. Okay. ¿Quién va a tener la guardia y custodia de los menores? ¿Cuánto se va a dar por concepto de alimentos a favor de los niños? ¿Quién va a tener o sea, el régimen de visitas y todo este rollo? ¿Cómo van a disolver la sociedad? Okay. Es decir, ¿qué es para cada quien? Okay. Cuando se casaron en separación de bienes, porque ahí también es otra cosa que cambió en la ley. Anteriormente, pues cuando se casaba la gente en sociedad conyugal, lo mío es mío y sociedad conyugal, todo lo que entra aquí es de los dos, el 50%. Y cuando se casaron en separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Actualmente ya no es así. Ya o sea, no funciona así. hay la última cláusula dice que la mujer que se dedicó de manera preponderante al cuidado de los hijos tendrá el derecho de una compensación hasta de un 50% de los bienes de su marido. ¿Y qué pasa con con el concubinato? Uh-huh. Con las mujeres que tienen hijos, de hombres que tienen su casa, su familia, su esposa, pero ellas tienen hijos también. Ok, aguas ahí, Mabe. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Entendamos que es un concubinato, Okay. porque voy a ser muy agresivo en este punto, Okay. porque una cosa es ser o tener derechos de concubina y otra cosa es el amante. Ok, perfecto.
aclaremos eso. Suena muy fuerte y perdón. No importa, hay que aclarar. Pero Es bueno que conozcan esto las es así. mujeres esto. Sí, sí. Si yo, mujer, me meto con un hombre casado con hijos, soy la otra. Ok. ¿Cuáles son mis derechos? Ninguno. Ninguno. Wow. O sea, que vendría siendo la mano. Estoy consciente. Lo hice. Ok. Que tengo un hijo con él. El que tiene derechos alimentarios y de petición de herencias Mm. es mi hijo. Yo no tengo derecho a Perfecto. nada. Ahora, ¿qué es una concubina? Dice ahí que cuando un hombre y una mujer tienen vida en común por más de 2 años, o tienen hijos, Ujú. y que estén libres de matrimonio, será la concubina. O sea, ya está divorciado, se fue a vivir con esta mujer y Ajá. tuvieron hijos. Ella es concubina. Ajá. Ok. Pero ahí hay que ser muy inteligentes, porque luego llegan, es que soy su concubina, a ver, enséñame su documento que avala. Ah, tienen que tener Una declaración judicial de concubinato. Sí. Reconocer el concubinato. Ujú. Nosotros iniciamos esos procedimientos donde le decimos al juez, queremos que se nos reconozca como concubino, o muchas veces tienen 10 años de concubinato y el hombre se va, ya se aburre, ¿verdad? La típica. Claro, Ya busca más, otra. más jovencita, lo que sea, un modelo reciente o diferente, y se va. Entonces, la mujer llega con nosotros y nos dice, licenciado, es que yo soy la concubina. Y le digo, a ver, necesito un documento. Porque yo no puedo ir a decirle a un juez, yo soy concubina. Voy a decir, bueno, eso lo dices tú, Claro. pero por sentencia judicial no aparece. Entonces ahí tenemos que hacer un proceso donde, si es unilateral, cuando la mujer dice, yo quiero demandarle el concubinato, ¿para qué? Para demandarle alimentos. Para mí, o sea, porque si tenemos hijos, lo reconoció como hijo suyo, ¿verdad que sí? Claro. Sí. Pero yo quedé en estado de indefensión como mujer, ¿sí o no es cierto? Claro. Y ahí sí. que tendría que ir a hacer. Se abre un juicio de declaración de concubinato donde yo voy y le digo al juez, ¿sabes qué? Yo viví con Pedro o Juan o Luis 10 años de mi vida, procreamos a tantos hijos, tras. La pensión a favor de mis hijos está garantizada por el solo hecho de ser su papá. Claro. Pero yo me quedo en estado de indefensión. Entonces, cuando yo abro esos procedimientos, inclusive en la audiencia me preguntan que para qué quiero abrir, para qué pretendo la declaración, para demandarle alimentos. ¿Cómo compruebo que soy concubina? ¿Cómo? ¿Cómo voy? Bien fácil, porque yo presento 3 testigos Ok, con testigo. que dicen, sí, mi hermana o mi prima o mi amiga, quien sea, vivía con él. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque yo iba a su casa, nos invitaban a fiestas, y ahí está la ropa de él y está la ropa de ella, y ahí vivían. Muy bien. Ahí vivían, o sea, sí eran pareja, a mí me consta. Ok. Tan eran pareja que tienen hijos y ahí vivieron más de 10 años o 10 años. Entonces, cuando yo le acredito todos estos puntos a un juez, el juez me declara el concubinato. Y ya me da una sentencia. Dice, aquí está una declaración de concubinato. Dice, se declara concubina fulanita con perenganito por lo que duró el concubinato fueron 10 años. Cuando yo demando alimentos, ese es el periodo que yo reclamo. En un fallecimiento, ¿ella tiene derechos? Como concubina, sí. Sí. Los mismos como si fuera esposa. Oh. Sí, ¿verdad? Es que es bueno todo esto saberlo y decirlo porque yo sé que ahí hay muchas mujeres que tal vez están viviendo una condición o una situación similar y no conocen tampoco sus derechos, ni los de sus hijos. Y como tenemos a veces una sociedad que tiene unos prejuicios tan pues mal encaminados, es que es la otra, pero pues si ya vivió con la persona, ya es parte de esa familia Pues sí, también. es una otra que, en este caso, un ejemplo, es la otra que me dio oportunidad que fuera la otra. Claro, Porque a lo mejor si yo no tuviera la otra, no existiera la otra. claro, exacto. Bueno, pues ya estamos para finalizar nuestro programa. Licenciado Guillermo, ¿puede resumir, por favor, en pocas palabras? Esto es mucho más amplio, ¿verdad? Sí, claro, no acabaremos nunca, Pati. Acabamos, sí. Bien, muchas ¿O ¿Qué gracias. consejo les daría a las mujeres que por falta de información o miedo? Eso, Pati, que no tengan miedo. Y hay instituciones gratuitas. Existen, donde quiera que ustedes nos estén escuchando, amigas, amigos también. Sí, también.
existen lugares como el DIF, como hay muchos lugares donde nosotros podemos ver que les van a dar atención gratuita. Si ustedes tienen alguna inquietud en materia judicial, no sean malitos, vayan con un abogado. Si pueden pagar uno particular, que sea de su confianza, qué bueno. Si no es el caso, vayan con autoridades, que en todos los estados de nuestro país tenemos defensoría pública en materia familiar. Y vamos dejándole de hacer caso al compadre, a la comadre, a los vecinos, que muchas veces nos desorientan. Nos desorientan porque dicen, es que yo viví esto, es que yo viví lo otro, a mí me fue así, a mí me fue asado. Cada caso es Y diferente. cada caso es diferente, y peor aún, si, digo, yo con todo respeto le digo, no hay que hacerle caso a la Rosa de Guadalupe porque, cuidado, Claro. lo que ahí dice, como ahí resuelven las cosas, no es lo real. Acérquense con abogados. Si quisieran información, ¿puedes dar sus teléfonos, Rick? Claro que sí, con todo gusto. Yo soy Guillermo Varas de Valdés Loera. Mi teléfono es 449-291-0781. Ah, muy bien. Antes de terminar el programa, Charo Macías nos tiene la frase de la semana. Sí, buenas noches. Soy Charo Macías con la frase de la semana. La violencia intrafamiliar es producto de la torpeza de quien la genera. No agreda a sus hijos. Gracias, Charo. Bueno, entonces nos despedimos. Les agradecemos mucho el estarnos acompañando. Y gracias, licenciado. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme estar aquí. Y en otras ocasiones, pues lo vamos a seguir molestando. Con todo gusto, muchas gracias. Y, Mavi, por favor, da la información de WhatsApp. Gracias, Pati. Mira, antes de dar la información, a mí sí me gustaría decirle al auditorio, los programas queremos a veces acortarlos, pero no se puede porque hay tanto tema y va saliendo tanto tema. Y como dice Pati, vamos a tener que seguir invitando al abogado, se va a hacer parte de nosotros, ya es parte de CIE, entonces pues seguiremos con él yo creo que un tiempo más. Nos pueden encontrar en WhatsApp, 449-1695-609, 449-284-8944. También nos encuentran en Facebook y en YouTube como Razón y Acción. Pueden darnos su opinión, aportar algo, estamos a sus órdenes, podemos canalizar o asesorar. Muchas gracias. Y no tiren la basura en las vías públicas, por favor. Póngala en su lugar.